Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Julio Comadera Llanos, médico psiquiatra del Hospital Emilio Balizán, asimismo me acabo de enterar que es el presidente del cuerpo médico, asimismo me encuentro muy orgullosa, queridísimo doctor Comadera. Si bien estamos aquí por el motivo que estamos haciendo un trabajo de investigación, el tema es psicosis, porque lo exige nuestra universidad, que estamos culminando nuestra tercera especialidad en psicología clínica y salud mental. Así que empezamos con la pregunta, doctor Comadera, es un placer nuevamente verlo. ¿Qué es la psicosis, doctor? Gracias, gracias por la oportunidad de compartirles información valiosa, ¿no?, para el personal de salud, en la parte clínica. Entender la psicosis es comprender algo que muchas veces sigue siendo un estigma, ¿no? Porque las personas actualmente, por ejemplo, en TikTok está muy de moda el hacer referencia a las personas de los hospitales de salud mental, ¿no? Antes llamados psiquiátricos, ¿no?, manicomios, ahora ya no se llama así, ya no se trata así tampoco. Pero bueno, abordemos el tema. La psicosis es un síndrome, cuando ya los síntomas son muy groseros, no son muy notables. El núcleo de cualquier psicosis, o sea, el síndrome psicótico, es una alteración del pensamiento y de la percepción, que son dos áreas de la mente en donde va a haber una afectación y la persona va a comenzar a tener como consecuencia en el pensamiento ideas que se conocen como ideas delirantes, y en la percepción van a comenzar a tener alucinaciones de tipo visual, auditivo, olfativo, etc. Bueno, entonces estamos hablando que también cualquier persona con factores estresores puede tener psicosis. No cualquier persona. De hecho, dentro de las preguntas que me compartieron estaba la pregunta si se puede prevenir un episodio psicótico o cuáles son las estrategias para evitar la psicosis, ¿no? Justamente, doctor, vamos a pasar a dos videos de los cuales nuestros compañeros nos estuvieron presentes. Le vamos a hacer ya las preguntas mediante el video que en unos momentos le vamos a hacer esas preguntitas con video. Ya, doctor, así que la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jocelyn y tengo estas dudas con respecto a la psicosis. ¿Por qué en la etapa de la adolescencia es más probable de presentar estos síntomas o el inicio de un trastorno mental? La segunda pregunta sería, ¿la psicosis siempre requiere de un tratamiento médico o hay casos en los cuales se puede manejar sin medicación? Buenas tardes, Jocelyn. Sobre su pregunta, la primera, ¿por qué es que la psicosis se da más en personas adolescentes? Bueno, en realidad las enfermedades mentales en general son enfermedades de gente joven generalmente. Esto se ha visto estadísticamente, la depresión, la ansiedad, los trastornos compulsivos, la psicosis comienzan usualmente en mayor proporción en la adolescencia y en la adultez temprana, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? No existe una explicación clara. Sin embargo, las enfermedades mentales son más en la gente joven, como las enfermedades físicas son más en la gente adulta mayor. La segunda pregunta era sobre si es que siempre tiene un tratamiento médico la psicosis. Sí, conviene siempre darle un tratamiento médico, puesto que se ha visto que la psicosis conlleva estadios inflamatorios y los antipsicóticos tienen un efecto antiinflamatorio. Tenemos a Sharon con la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi primera pregunta ¿es posible prevenir un episodio psicótico y si es posible, cómo? Y mi segunda pregunta es ¿cómo influye el tratamiento temprano en el pronóstico de psicosis con los pacientes? Gracias. Bien, con respecto a la pregunta de si se puede prevenir un episodio psicótico, es lo que se está buscando en los últimos quizás 20 años, ¿no? En los últimos 20 años se han hecho muchos estudios acerca de identificar los estados de alto riesgo de psicosis. Se conocen así a personas que tienen algunos factores específicos que se han identificado que van a ser muy relacionados a la aparición de un primer episodio psicótico. Entonces, los estados de alto riesgo de psicosis son estados que conviene identificarlos.
menciono solamente 3 características, por ejemplo, de los estados de alto riesgo de psicosis. Hay personas que tienden a tener una familia muy disfuncional, personas que tienen antecedentes genéticos, alguna persona por ahí que ha tenido psicosis en su familia, y personas que de repente han tenido otros avatares en la vida que han desencadenado pues algún factor de riesgo importante en la salud mental. Estos factores identificados en una persona no nos pasa a todo el mundo, le pasa a algunas personas en el mundo, los hacen con un alto riesgo de desarrollar psicosis. Entonces, ¿se puede prevenir? Hasta ahora lo que se busca es prevenir, pero no es que se pueda prevenir, porque tendríamos que controlar muchísimos factores. Recordemos que la salud está determinada no solamente por la persona, sino por sus determinantes psicosociales. Entonces tendríamos que controlar todo lo demás. Sería fácil de repente si es que la población sería pequeña, si es que hubieran suficientes personales de salud, entonces estarían muy al tanto de cómo está cada persona que le toca vigilar, y de tal manera de que estuvieran al tanto, y aún así, algunas cosas no se pueden prevenir, pero aún así tendría que ser mucho personal de salud, poca población asignada a ellos, para que puedan identificar cuáles son los que tienen alto riesgo de psicosis, y a ellos darles un abordaje psicológico primero, inicial, y luego, si es necesario y han desarrollado ya algunos síntomas, darles un tratamiento farmacológico para que puedan atenuarse esos síntomas de manera temprana. Entonces, se está buscando prevenir, pero hasta ahora no es algo posible prevenir en su gran mayoría de las personas que tengan un evento psicótico. Bien, también Sharon preguntó acerca de cómo influye el tratamiento temprano en el pronóstico de las personas con psicosis. Y un tratamiento farmacológico y psicológico temprano ayuda a que tengan un mejor pronóstico las personas que tienen síntomas psicóticos, ¿no? O que tienen su primer episodio psicótico. Entonces, es muy valioso la intervención temprana en las personas con psicosis. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta de Marquitos. Adelante, Marco. Buenas tardes, doctor. Soy Marcos Ojeda y agradecemos por su tiempo. Tenemos inquietudes en relación a la psicosis, quisiera que nos pudiera ayudar. Mi primera consulta es, ¿cuáles son los indicadores o síntomas que se toman en cuenta para diagnosticar la psicosis? También me gustaría que nos pudiera ayudar respondiendo si es que hay alguna relación entre el apego y la psicosis. Asimismo, sé que hay relación entre el consumo de cannabis o otras sustancias y la psicosis. Asimismo, doctor, quisiera que me pudiera ayudar, que es una inquietud personal que tengo acerca de su experiencia este año 2024. ¿Cuántos casos de psicosis atendió durante este año 2024? Entiendo que no va a ser un número exacto, pero aproximadamente nos gustaría saber desde su experiencia. Muy amable, gracias por su tiempo. Primero, ¿cuáles son los síntomas que se toman en cuenta para el diagnóstico? Actualmente, para establecer un diagnóstico, se toman en cuenta los criterios que existen en los manuales diagnósticos, como por ejemplo el DSM-5 en el que estamos, que es el manual que ha hecho la Asociación Psiquiátrica Americana, y también se toman los criterios diagnósticos del manual diagnóstico del CIE-10, que es el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque ahora ya se cuenta con el CIE-11, pero todavía no entra, digamos, de repente en vigencia en la práctica clínica diaria, al menos aquí en Perú no. Sin embargo, ahí están los criterios diagnósticos, ¿no? Y como dije hace un momento, dentro de los criterios diagnósticos, para saber de qué estamos hablando, tenemos que identificar el síndrome psicótico, en qué categoría diagnóstica estaría, ¿no? Porque una psicosis no especificada, que estaría calificada en CIE-10 como un F29.X, por ejemplo, bueno, se caracterizaría por una alteración del pensamiento y la percepción no especificada, ¿no? Sin embargo, si hablamos de una alteración del pensamiento y la percepción con alucinaciones, con ideas delirantes que tienen menos de un mes de duración, estaríamos hablando, por ejemplo, de un episodio psicótico agudo, ¿no? Entonces, ahí están, todos los criterios están ahí en los manuales. Sería ampliar mucho mi respuesta. Otra cosa que preguntó Marco fue si existe relación entre el apego y la psicosis. Hay muchas teorías psicodinámicas con respecto al origen de la psicosis. Quizás la más evidente actual es la del doble vínculo, ¿no? El doble vínculo que existe entre usualmente la mamá y el hijo o la hija, en donde la mamá transmite verbalmente que quiere al hijo, pero conductualmente le transmite que no lo quiere.
le dice que haga algo, pero conductualmente le invita a no hacerlo. Eso se llama doble vínculo. Lo que dicen, lo desdicen con sus propios actos o conductas. Ese doble vínculo confunde al niño o a la niña de pequeño y si es que se suman otros factores más, pues tienen más riesgo de tener una conducta psicótica más adelante, ¿no? O un episodio psicótico más adelante. Históricamente se ha hablado de la madre esquizofrenógena, algo que ya no, digamos, se tiende a tener en cuenta en la teoría actual, ¿no? Pero sí, el doble vínculo es lo más cercano que se puede ver con respecto a la relación entre lo psicodinámico y la psicosis. Hay otras teorías, pero ya mencionar las mejores nada más. Acerca de la relación entre el consumo de, en general, cualquier sustancia psicoactiva, alcohol, cafeína, cocaína, marihuana, cualquier sustancia psicoactiva, los inhalantes e inclusive las benzodiazepinas pueden causar una psicosis. Cualquier sustancia psicoactiva puede causar una psicosis. Sin embargo, dentro de todas las sustancias psicoactivas hay una que tiene menos riesgo de causar psicosis, pero tiene mayor riesgo de causar esquizofrenia, curiosamente, y es la marihuana. La marihuana tiene más riesgo de causar esquizofrenia, pero tiene menos riesgo de causarla, en comparación, de causar psicosis en comparación a las demás. La que tiene mayor riesgo de causar psicosis es la cocaína, o algunas drogas como las metanfetaminas, el LSD, pueden causar una psicosis. Pero esa psicosis posiblemente sea una psicosis que sea pasajera. En cambio, con la marihuana podría desencadenar una esquizofrenia. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber cómo usted diagnostica a una persona esquizofrénica. Bien, voy a hablar algo sobre cómo se llega a diagnosticar a una persona con psicosis en la práctica clínica, ¿no? Usualmente quien llega con un cuadro psicótico llega ya con los síntomas muy agudos, con los síntomas muy notorios, ¿no? Muy floridos, como se diría. Sin embargo, como psiquiatras podemos identificar un estado previo a la psicosis que se conoce como los pródromos de la psicosis. Son síntomas prodrómicos de la psicosis, por ejemplo, personas que usualmente tienden a tener síntomas ansiosos, obsesivos o depresivos que no son específicos, ¿no? Y que de repente, poco a poco, al no tratarse estos síntomas, al no tratarse estos problemas, desarrollan síntomas psicóticos. Podría desencadenarse una psicosis aguda, podría desencadenarse una depresión con psicosis, podría desencadenarse otros cuadros, como por ejemplo una esquizofrenia, ¿no? Entonces, las psicosis se pueden más o menos prever en algunas personas si es que lo llevan a tiempo, a atención, ¿no? A veces no se pueden evitar, pero a veces se puede prever y ya se puede iniciar con un tratamiento para evitar de que lleguen a ese estado. Sin embargo, la mayor parte de los casos, debido justamente al gran estigma que existe en salud mental, llegan cuando ya los síntomas han aparecido, ¿no? Entonces, los papás que del adolescente, por ejemplo, ¿no? Que no quiere ir al colegio, que se siente mal, que se aísla, que lo ven lavándose las manos una hora ahí, y dicen, no, pues tienes que cambiar de conducta, todo. Cuando ya lo ven que comienza a no bañarse, comienza a hablar solo, wow, ahí recién lo llevan al psiquiatra, y es ahí en donde nosotros encontramos la mayor cantidad de veces a las personas que se le diagnostica psicosis. Algunas veces incluso llegan por emergencia, ¿no? Por cuadros, por ejemplo, de agitación psicomotriz, de agresividad, no solamente a otros, sino a ellos mismos, ¿no? Y bueno, estoy hablando básicamente de un tipo de aparición de psicosis que es un tipo de aparición subaguda, ¿no? Como medio larvado, ¿no? Una aparición progresiva. Pero también hay otro grupo, ¿no? El grupo de aparición de psicosis agudas. Por ejemplo, una persona que consumía cocaína cada fin de semana y un buen día consumió cocaína y al día siguiente comenzó a pensar de que ya lo estaban persiguiendo, de que ya lo querían matar, entonces comenzó a tener ideas delirantes, de contenido paranoide, y eso es un síntoma de psicosis. Además, comenzaba a escuchar pasos que lo seguían, alucinaciones auditivas, otro síntoma de psicosis. Estoy hablando y simplificando los síntomas de psicosis en esos dos porque son los más importantes, ¿no? Entonces, algo que habían preguntado hace un momento acerca de cuántos casos, bueno, en realidad no tengo la estadística, pero les invito a revisarla, está en
el boletín epidemiológico del hospital, ahí está toda la información acerca de cuántos casos nuevos y continuadores se atienden en caso de psicosis, depresión, ansiedad en el hospital Emilio Balizán. Bueno, pero si quieren una data así aproximada, podría ser pues que atendamos por lo menos unos 2 a 4 casos nuevos al mes, probablemente. Continuando con las preguntas, ¿cuál es la terapia más estratégica o de repente más exacta de repente para poder abordar la psicosis? Bien, vamos a hablar de tratamiento de psicosis de acuerdo al estadio, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando de personas que están en alto riesgo de psicosis, en esas personas que están en alto riesgo de psicosis lo que conviene es una intervención psicosocial, o sea, una intervención psicológica, una intervención a nivel social, a nivel familiar. Eso va a ayudar muchísimo a prevenir que eso discurra en una psicosis. ¿Qué pasa cuando ya la persona no está en alto riesgo, sino ya ha desarrollado síntomas prodrómicos, o sea, síntomas específicos ansiosos, depresivos? Si está ahí, ya conviene iniciar un tratamiento farmacológico, además del tratamiento psicológico y social. El tratamiento farmacológico se ha encontrado pues asociado principalmente a antipsicóticos y también pueden usarse otros fármacos que han encontrado alguna efectividad en los síntomas prodrómicos de las personas que están en ese camino de riesgo de psicosis, ¿no? Antidepresivos de repente, dependiendo de los casos, pero antipsicóticos en sí, usualmente comenzar a bajas dosis. Ya cuando los síntomas son muy floridos y el cuadro está muy agudo, entonces ahí sí va a ser necesario usar antipsicóticos a dosis, terapéuticas, dosis mínimas efectivas, incluso ir escalando si es necesario. Dentro de los antipsicóticos tenemos muchísimos nombres, pero digamos que el más conocido de los antipsicóticos y el que está, digamos, en primera línea a nivel de trabajo de psiquiatría, tenemos por ejemplo la risperidona. La risperidona es un antipsicótico que puede ayudar mucho al control de los síntomas psicóticos. Ahora, ¿cuánto tiempo para que actúe? Eso sí toma su tiempo, más o menos entre 6 a 8 semanas para que recién comience la acción antipsicótica. Mientras tanto, el antipsicótico se tiene que dar para que vaya haciendo otros efectos, ¿no? Un efecto que va a ayudar a que la persona esté menos atenta a estos síntomas psicóticos, estas ideas, estas percepciones, y poco a poco lo ideal es que esto vaya cediendo. No ceden todos, lamentablemente, hay a veces que cambiar el antipsicótico y muchas veces hay que potenciarlo, pero bueno, eso se ve en la práctica diaria, ¿no? Yo quisiera terminar de decir que el antipsicótico, el fármaco, es muy importante para las personas con psicosis, a pesar de que pueden haber algunas teorías modernas de que no, que pueden haber otras teorías de que otros abordajes psicológicos que puedan ayudar. Sí, ayudan, pero son complementarios también, como el tratamiento farmacológico. Si estamos hablando del paciente con psicosis que ya ha pasado a una sintomatología bastante agresiva, entonces, ¿qué significa? Que bueno, si bien está medicando fármacos, significa de que ese paciente ya ha generado un trastorno, por ende puede ser que los fármacos pueden ser eternos. Ok, la psicosis puede ser un episodio, puede ser episodios repetitivos, o puede ser un episodio que se cronifica. O sea, la psicosis no es dependiendo del diagnóstico. La psicosis no es el diagnóstico en sí. La psicosis es un síndrome. Vamos a ponerlo de manera figurativa. Psicosis es como decir fiebre. Entonces, una persona puede tener fiebre por una neumonía, por una apendicitis, por una infección a nivel de la piel, puede tener fiebre por un trastorno autoinmune. O sea, la fiebre puede dar por X cosas. Igual la psicosis puede dar por X cosas. Puede ser una depresión psicótica, puede ser una manía con síntomas psicóticos, puede ser una psicosis inducida por sustancias, puede ser una esquizofrenia o pueden ser otras cosas. Entonces la psicosis no es el diagnóstico final, sino más bien es un diagnóstico sindrómico que nos orienta, de acuerdo a cada uno, a cada individuo, al diagnóstico del trastorno que ha desarrollado. ¿Se podría decir entonces que la psicosis es pasajera? Algunas sí, algunas serán pasajeras. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen psicosis por consumo de sustancias, se ve con bastante frecuencia personas que han consumido, por ejemplo, grandes cantidades de cafeína, de cocaína, de metanfetaminas, desarrollan un cuadro psicótico a veces,
y de repente, con el pasar de las semanas y el tratamiento obviamente, cede y ya nunca más tienen otra vez su lugar de psicosis. Pero hay otras psicosis, como por ejemplo en el caso del ejemplo que le digo, un adolescente que poco a poco se va aislando, que poco a poco va perdiendo su aliento, su aseo, que comienza a tener alucinaciones auditivas, a hablar solo, que comienza a tener conductas paranoides y de repente desarrolla una esquizofrenia y se queda con una psicosis lamentablemente crónica. Entonces, dependiendo del diagnóstico final, del trastorno que tenga la persona, la psicosis puede ser un episodio o puede ser crónica. Por ejemplo, también se asocia a ello la parte genética, ¿no? El temperamento del individuo, ¿no? Que está proclive a tener estos tipos de cuadros. Sí, de hecho, por ejemplo, dentro de los síntomas dentro de los factores de alto riesgo de psicosis, que la persona tenga un rasgo de personalidad esquizoide, por ejemplo, está relacionada. Entonces, no es temperamento así, sino los rasgos de la personalidad podrían estar relacionados a que la persona desarrolle una psicosis. Como le dije, determinantes psicosociales, ¿no? Por ejemplo, la pobreza está relacionada a que la persona tenga más probabilidad de desarrollar una psicosis. El consumo de alguna sustancia específicamente también. Entonces, perfecto. Finalmente, doctor, para finalizar esta valiosa entrevista y valiosas respuestas muy asertivas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Finalizamos con la siguiente pregunta. ¿Tiene usted como psicólogo especialista, cuál sería su recomendación para nosotros, como personas, individuos, evitar psicosis? Hay una cosa que me olvidé, que me mencionó hace un momento, lo de la carga genética. Empezaré por ahí. Por ejemplo, si yo individuo, en mi individualidad, ¿no? en mi consideración personal nada más, tengo conocimiento de que tengo un familiar que ha tenido psicosis, entonces tengo que tener en cuenta de que yo puedo estar en riesgo de tener psicosis. Y eso es necesario combatirlo de la siguiente manera. Igual que como lo combatiríamos con las personas que no tienen riesgo, pero que no tienen ese riesgo genético, pero que tienen otros riesgos. Mejorar nuestro bienestar. Pero mejorar nuestro bienestar a veces no solamente depende de nosotros, ¿no? Sino depende de las condiciones culturales, sociales, familiares, etc. Entonces será conveniente que nosotros como individuos, ya no solitarios, sino en comunidad, exijamos que se cumplan los estándares mínimos de buena convivencia, social, de bienestar social. Entonces, parto desde mí. ¿Cómo cuido mi bienestar yo? Primero, me alimento bien, hago ejercicio, voy al médico cuando lo necesito, sigo las indicaciones médicas, me relaciono con amigos, familiares o pareja y todo eso es algo que pareciera como una lista de tareas. La psicoterapia. Claro, justamente las relaciones tienen que basarse en eso, ¿no? En bienestar. Porque si estoy como dicen ahora pues, los tiempos modernos como el tóxico o la tóxica, entonces no, hay que dejarnos. No, las relaciones tienen que ser lo más saludables posible, entonces tengo que velar por eso en mi bienestar personal. Pero a nivel social es importante que yo también vea cómo me estoy relacionando con mis vecinos, con mi comunidad, con mi trabajo, con mis compañeros, cómo me estoy relacionando incluso con mi país, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que en mi país también se den las condiciones necesarias? Que no solamente para otros, de repente yo tengo algunos privilegios, pero no puedo tenerlos todos los privilegios de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más está azotando a la salud mental actualmente es la inseguridad ciudadana. O sea, ahora vienen pacientes que dicen, estoy caminando en la calle, la vez pasada me comentaba algo, ¿no? Caminar en la calle tenía miedo. ¿Estaré psicótico? Eso no pasa todo, eso no es psicosis, ¿no? Más bien, eso es un síntoma ansioso que es muy comprensible por la situación en la que estamos. Así es. Ay, Rosito, muchísimas gracias. Que de parte del equipo de investigación le agradecemos infinitamente por su valioso aporte. Gracias. Doctor Mariela, del Hospital Emilio Oleza, médico psiquiatra y presidente del Cuerpo Médico del Hospital Emilio Oleza. Muchas gracias.